Hola, yo soy Sofi. Y yo también soy Sofi y esto es Las Avientadas, especial de Halloween. El día de hoy estamos así vestidas porque vamos a hablar de los proyectos del terror. Y disclaimer, vamos a hablar de temas muy serios, que esta caracterización no le quite de seriedad al asunto, solo estamos ambientándonos, exactamente. Sí. Pues la verdad es que hay un montón de megaproyectos del terror, la verdad, pero queremos de que visibilizar algunos y hablar de otros. Entonces, a mí en lo personal esto sí me da miedo. O sea, sí, a mí esto es lo que realmente me aterra en el mundo, en nuestra realidad. Y vi una frase hace poco en Instagram que decía, no me da miedo la muerte, me da miedo el futuro. Y yo me quedé como, un poco sí, la verdad. Hay que poner aquí la quote. Pero, no sé, Sofi, ¿quieres empezar? Sí, bueno, Sofi, la verdad es que me fue un poquito difícil escoger cuáles proyectos, pero quiero empezar hablando de un proyecto que se me hace súper importante que estemos al tanto, que es de Salvemos el Sausal. Este es un proyecto que se planea hacer en Ensenada. Lo que quieren hacer es ampliar el puerto. En Baja California. Sí, en Baja California. Quieren ampliar su puerto y además ampliar el muelle. Lo cual pues obviamente puede traer muchísimas consecuencias dentro del ecosistema y también dentro de la comunidad, porque aproximadamente se ve que se podrían afectar más de 10 kilómetros de playa, en donde los niños van a jugar y también pues son muy importantes para la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, este proyecto se me hace súper pesado, porque además las ampliaciones de los muelles pueden cambiar un poco el flujo de los sedimentos y de qué tamaño son las playas. Muchísimas playas en Ensenada se encuentran contaminadas. Ya la gente como que solo le quedan muy poquitos espacios de recreación como para que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Sí, y ahora que hablas de ampliaciones, como que, no sé ustedes si se han dado cuenta, pero como que se quieren ampliar muchos puertos en toda la República. También vemos la ampliación del puerto en Veracruz, la ampliación del puerto en Manzanillo, incluso aquí en Progreso quieren ampliarlo para recibir más cruceros. Y yo me quedo como, o sea, de por sí el ecosistema de la costa es muy frágil, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y además pues no solo se están enfrentando a este tipo de efectos antropogénicos, sino que también, imagínate, gracias al cambio climático, al aumento de la temperatura y a todo esto, pues ya se están desplazando las especies que podían habitar nuestros mares. Entonces la verdad es que sí está súper preocupante que ahora como que todo vaya enfocado en ampliar puertos, ¿no? Uh-huh. Hay muchos megaproyectos de eso. Y justamente el que yo quería mencionar es la ampliación del puerto de Veracruz. Y más que nada, pues también desafortunadamente todo lo que ha estado pasando en Veracruz, ¿no? Que es un ciclo vicioso, todo se termina conectando y les voy a decir por qué. Justamente en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fallo histórico a las mujeres veracruzanas que se habían amparado para detener la ampliación de este puerto, ¿no? Porque justo estaban explicando que los permisos ambientales eran inconsistentes y no abarcaban todo el arrecife veracruzano, que de por sí ya está muy afectado, pues ahora imagínense, ¿no? Entonces, eso sucede en 2022. Fue más como una resolución administrativa que alguna otra cosa, pero fue algo histórico, ¿no? Para el momento en el que sucedió. Pero resulta que este año justamente la presidenta dijo que no, que la ampliación del puerto de Veracruz continúa y va a ser un hecho y se pretende construir una escollera de 3 kilómetros que justo va a pasar sobre el arrecife de La Gallega, ¿no? Y hay que entender una cosa, los arrecifes son ecosistemas increíbles y que también nos ayudan mucho a absorber todo este dióxido de carbono, que al final pues es un gas de efecto invernadero que termina por calentar el planeta, ¿no? Entonces, con este cambio climático pues justamente se producen más fenómenos meteorológicos atípicos o fenómenos más fuertes, ¿no? Como lo que vimos hace poco en Veracruz, que fue una lluvia torrencial que ya estaba esperada. O sea, ya había estudios de que eso iba a pasar, no se tomaron las precauciones que se tenían que tomar, pero al final fue una lluvia tremenda que terminó pues desbordando el río y vemos todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, imagínense la fragilidad de que esos ecosistemas nos están ayudando a que el planeta no esté tan caliente y ahora lo quieren quitar para ampliar aún más el puerto de Veracruz, ¿no? Y a esto al final, pues vamos a seguir viendo lluvias y si no invertimos en prevención, en infraestructura, en atlas de riesgo, lo siento tanto, pero lo que vimos hace una semana en Poza Rica y en Veracruz y Puebla va a seguir ocurriendo. O sea, ¿de qué sirve que la gente se siga
reconstruyendo y pues empezando de ceros y en unos años otra vez, ¿sabes? O sea, es algo, se tiene que tomar medidas materiales. Y sabes qué, Sofi, además, como completando un poco esa idea, además de que los arrecifes de coral nos ayudan a capturar CO2, pues son una barrera natural ante estos eventos meteorológicos. Entonces, el quitar una barrera natural, o sea, entre los arrecifes de coral, las dunas costeras y los manglares, sí, nos ayudan a que no peguen con tanta fuerza los huracanes hacia nosotros, ya que también absorban toda el agua de las inundaciones. Entonces, imagínate, quitar un ecosistema clave te está afectando en todo, te está afectando en que sigan creciendo los gases de efecto invernadero y que ya no haya nada que lo pueda captar. Te está afectando en que de plano le estás quitando como una paredcita o como un escudo que tenemos naturalmente. Y además todas las especies que viven en los arrecifes, todos los peces. Toda esa riqueza. Sí. Y a mí eso es lo que me da mucho miedo, la neta, porque ahorita fue en Veracruz y en Puebla, en San Luis. Pero imagínense aquí en Yucatán, no sé, a mí las inundaciones me dan mucho miedo, la verdad. Es algo que, no sé, o sea, no estamos tan lejos de la costa, pero ya en 2020 aquí en Mérida hubo un caso, aquí en un fraccionamiento, donde se quedaron, pues, bastante, no fue tal como una inundación, pero fue un encharcamiento bastante grande, por así decirlo, y prolongado, se duró unas cuantas semanas, sí. Tengo entendido. Sí, y además, pues el año pasado hubo un huracán. Ah, sí. Sí, pegó un huracán y aunque no afectó directamente en la ciudad de Mérida, sí afectó en las costas como en Celestún. Sí, sí, cierto. Y en Cizal sí tuvieron como cierto aumento de centímetros. Entonces, imagínate, ¿no? Lo que se viene sí está del terror. No, eso sí, del terror. Sí. Y justo del Sausal me faltó decirte que también se han manifestado bastante los ciudadanos. De hecho, tienen su proyecto de Salvemos el Sausal, donde están concientizando al respecto de todo esto. Y cuando fue la presidenta, le dijeron que no lo ampliara y ella pues les ha prometido que no lo va a hacer, pero de todos modos sigue la incertidumbre con respecto a eso. Sí, igual en Veracruz hay ya muchas personas organizadas y todo. Les vamos a dejar toda la información de estas personas que están resistiendo en todos estos megaproyectos del terror para que pues vayan. Y si viven por ahí o quieren aportar algo, pues sin problema. Y también sigue habiendo donaciones en especie y en dinero para nuestros hermanos veracruzanos. También vamos a dejar acá algunas fuentes confiables donde pueden aportar. Sí. Y bueno, como segundo caso, justo viajamos de península a península porque actualmente se quiere hacer un proyecto que se llama Puerta al Mar en la reserva de la biosfera de Siancán. Este proyecto en lo que consiste es construir una carretera, un restaurante y un muelle dentro de la reserva y quitar obviamente varias hectáreas de manglar para hacerlo. De hecho ya se empezó a hacer y el problema es que pues no quieren otorgar, bueno, las comunidades mayas de ahí no quieren que se otorguen los permisos. La Semarnat ya hizo una consulta de un mes aproximadamente para checarlo, pero pues obviamente ellos no quieren que eso suceda porque saben que va a fragmentar el ecosistema, o sea que muchas especies no se van a poder mover de la misma forma en la que lo hacían y les va a afectar muchísimo en su distribución y crecimiento, y también porque ellos mismos tienen ciertas creencias que yo creo que sí están muy conectadas con esto, en las que ven a ese ecosistema como una puerta y como un camino. Entonces es como que les estás cortando el camino para los espíritus que protegen la selva. Y sí, está súper triste ese proyecto. Aparte, está a cargo de la Sedena, ¿no? Sí, está a cargo de la Sedena. ¿Qué onda, Sedena? Y recordemos que, ojo, yo hablé ya de esto en un reel personal, de que en el paquete económico de este año, que ya está nada, creo que el 31 de octubre se tiene para aprobar, se está discutiendo, justamente más de la mitad del presupuesto al cambio climático se le están dando a la Sedena. Y yo me pregunto, ¿por qué está haciendo la Sedena? No está haciendo nada. Y es el caso de Siancán es uno, pero también tienen otro caso que también construyeron un hotel sin permisos ambientales. En el... sí. ¿En Calakmul? Sí. En Calakmul. Entonces, no sé, o sea, ese dinero de cambio climático a la Sedena, ¿para qué? O sea, si están haciendo como ese tipo de obras. ¿Es cambio climático para mal? Están haciendo ese tipo de obras sin realmente consultas, sin permisos coherentes.
Y bueno, ay, es que esto me enoja mucho, la verdad. Sí, porque de hecho les vamos a dejar una imagen de cómo se ve la reserva de la biosfera de Siancán. Empezaron este proyecto muchísimo antes de tener alguna aprobación de algún permiso y de lo que sea, y como la Sedena es la que lo está impulsando, pues claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, amigos, Pero bueno, y justo ya que estamos de este lado del sureste mexicano, pues también hace súper poco, bueno, no hace súper poco, más bien este conflicto ya lleva un poquito más de 2 años en Santa María Chi, que es una comisaría aquí en Yucatán, de Mérida, que desde el 2023 han estado denunciando justamente que la megagranja porcícola, que es de Quequén, que se encuentra justo ahí al lado de ellos, pues ha estado contaminando de forma reiterada su agua y el suelo, y esto ya ha estado causando enfermedades a los pobladores, ¿no? Entonces las personas de Santa María Chique no es una comisaría muy grande, o sea, realmente vamos a igual a dejarles una imagen porque hasta parece que la granja tiene el mismo tamaño que la comunidad. Y perdón, no es granja, es fábrica de cerdos, porque no es granja, o sea, tienen miles y miles de cerdos ahí. Bueno, entonces se empezaron a dar cuenta de que esto ya le estaba pues provocando enfermedades y estaban muchos pozos de agua artesanales, pues ya estaban siendo bastante contaminados y se fueron por la vía del amparo, que tenemos un reel hablando de la nueva reforma de la ley de amparo. Chequenlo porque está potente. Está conciso, pero está interesante. Entonces las personas de la comunidad de Santa María Chi se ampararon y pues en efecto se empezó a dar resolución a este tipo de denuncias, a este tipo de casos, y dentro de estos 2 años ha habido al menos 3 suspensiones que no han dado como pie, o sea, la mega granja, la mega fábrica de cerdos seguía de que sin hacer caso, ¿no? Como estos permisos. Pero hace apenas como un mes, me parece, un poquito más, por fin, y yo, vaya, la Profepa decidió ya clausurar definitivamente esta fábrica de cerdos, lo cual pues es un gran avance, es algo muy bueno, pero, o sea, aunado a esta clausura, se está criminalizando al comisario de Santa María Chica, es el que ha estado liderando pues toda esta lucha. Entonces, es como un tipo de intimidación, ¿no? O sea, obviamente, ¿tú crees que el comisario va a querer volver, no sé, a liderar algo así después? O sea, ahorita está como en juicios, hace poco fue una de las audiencias y la Fiscalía de Yucatán como que le dio una prórroga a la empresa de que presentara de verdad evidencias congruentes con lo que se le estaba acusando al comisario, porque decían que había secuestrado a empleados de la granja, de que en una de las manifestaciones no los dejaban salir y esto afectó que no sé qué, o sea, tonterías, y honestamente tonterías, solamente es el hecho de que ellos pueden y ejercer miedo y poder a las dinero para hacer ese tipo de cosas. Exacto, lo bueno es que hay varias personas que han estado como apoyando la causa en esto, pero justo la empresa tiene el dinero de sobra para poder meter esta presión y meter el dedo en la llaga. Y por este tipo de cosas muy poca gente realmente se organiza, güey. Por este tipo de cosas muy poca gente de verdad quiere hacer algo más allá que solo visibilizar cosas, ¿no? Porque ya no estamos hablando de solamente justo denunciar algo, sino que ya está tu libertad en riesgo por cosas que realmente no tienen sentido. Entonces, a mí se me hace algo de terror, honestamente. O sea, mi más grande abrazo al comisario porque se está chutando una batalla, pues, bastante dura y turbia. Sí, la verdad es que tenemos muchísimos casos así, ¿no? Donde amenazan a los ejidatarios que se están organizando, matan personas, literalmente. Sí, está súper dura la situación, ¿no? Todos los que levantan la voz parece que algo pasa. Sí, pero, y bueno, o sea, el caso de Santa María Chi es uno, pero aquí en Yucatán tenemos más de 500 fábricas de cerdos, o sea, imagínense, ¿no? Y al final del día, pues aunque la granja esté de que, súper lejos de una comunidad, pues recordemos que todo está conectado y al final esa agua negra residual, que se supone que tienen que tener biodigestores, pues termina cayendo y filtrándose al manto freático. Al final toda esta agua subterránea está conectada, ¿no? Entonces, a mí me da mucho terror, porque aquí en la península de Yucatán se tiene ahí tenemos agua de sobra, ¿no? Y la gente como que acá yo se me he dado cuenta que no tienen, pues, mucha cultura de ahorrar el agua, porque, pues, sí, sabemos que a 3 metros hay agua, ¿no? Pero ¿qué tipo de agua? Sí, ¿qué vamos a tener también en el futuro, no? Eso me da terror. O sea, la neta, es que hubo un momento donde mi ecoansiedad estaba muy cabrona, que yo decía, güey, yo quiero tener un búnker y ahí comprar miles de garrafones de agua, porque a mí el tema del agua sí
bebé, ese sí es uno de mis mayores terrores, la verdad. Yo sigo pensando que tal vez nos quedemos pelones algún día. Spoiler, no, más bien recordatorio de un episodio pasado. Del capítulo de Cuansidad, vayan a verlo, y nosotros aquí promocionando todo. Pero bueno, Sofi, aprovechando que seguimos de este lado de la península, ¿has escuchado del proyecto de Cálica? ¿Qué hizo Cálica en Quintana Roo? Sí, Cálica. Y quise mencionar a Cálica porque muchas veces pues llegan comentarios, ¿no? De que, a ver, ¿y por qué no hablan del proyecto de Cálica, no? Ay, ¿quién les está pagando? Sí, pues entonces lo quiero mencionar, le quiero dar seguimiento. Cálica era una empresa que se dedicaba sobre todo a extracción de minerales y también de materiales pétreos allá en Quintana Roo. Y pues para eso fragmentaban el suelo y llegó un punto en el que la concesión que tenían y el espacio que tenían concesionado como que parece que no les fue suficiente o algo así, porque empezaron a extenderse un poco más. Entonces, había pasado ya muchísimos años, creo que tenían una concesión así, de esas que duran cientos de años, ¿no? Sí, como algo que nos encanta. No. Sí, como en nuestro país pasa un montón. Entonces, pues en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les quitaron pues estos permisos para operar, justamente porque ahí había como cosillas turbias. Sin embargo, Cálica se fue a los tribunales internacionales, e interpuso una queja porque pues la concesión que tenía de mucho tiempo ya parece ser que se interrumpió. Entonces ahorita mismo se encuentran peleando eso en los tribunales internacionales y pues se me hace súper duro porque lo que están planteando ahora para hacer con ese espacio es convertirlo en un proyecto turístico de bajo impacto para que se aproveche, ¿no? Ya que se mató ahí ya. Para que se aproveche, exactamente, para que la empresa pueda seguir generando ganancias y tener ese espacio y como que llegar a algún acuerdo en común y no tener que, pues, pagarles demasiado porque ya no van a poder extraer nuestros minerales. Entonces ahí la verdad es que también se me hace curioso, ¿no? Se me hace... Sí entiendo que quizás es un espacio que a lo mejor ahorita no se puede remediar, o sea, sería una restauración bastante difícil de hacer, pero pues al mismo tiempo digo, no lo sé, ¿tú les darías un permiso para hacer turismo? No. No, pero ahorita que tocas el tema de los bancos de materiales, que no me quiero ahondar mucho en eso, pero sí mencionarlo, hay un montón de bancos de materiales ilegales, ¿no? Y justo se dan mucho en esta parte de la península donde sigue habiendo un crecimiento turístico abismal. Entonces, para poder saciar la demanda de estos complejos y Airbnbs y cuánta cosa se quiere construir, pues tiene que haber bancos de materiales, ¿no? Y al final, pues, sí impactan bastante el ecosistema porque se arrasa con todo y se tiene que cavar y, pues, para construir necesitamos agua, arena, un montón de recursos. Entonces, es muy triste cómo, pues, abundan, ¿no? Estos bancos de materiales por toda la república, pero yo he visto muchos casos de bancos ilegales más acá en la península, la verdad. Sí. Pero, y no. además, a veces ocupan químicos para poder extraer esos materiales y todos esos químicos saben a dónde van, una vez más, a nuestra agua. Sí. Pero bueno, a ver, aligérense. Sí que este podcast va un poco como... Sí, va un poco duro, tenso, ¿sí? Pero el propósito de esto es que todos lo conozcamos y que estemos al pendiente de cómo van sucediendo las cosas, ¿no? Romper el cerco mediático, porque no muchos medios hablan de estas cosas, ¿no? Sí. Pero yo sí quiero terminar con un caso del terror, igual justo acá en la península, perdonen el sesgo, pero es que vivimos de este lado, que a mí igual me preocupa mucho lo del Tren Maya, porque ya nosotros creíamos, no, pues ya está, ¿no? Ya el tren se construyó y todo, no. Quieren ampliarlo, primero para tren de carga, que ya se tenía previsto, pero que ahora se pretenden desmontar más de 200 hectáreas en Cancún para hacer como la terminal del tren de carga. Y aparte, pues justamente vimos que hace poco la presidenta hizo de que todo un show, de que, el corredor biocultural maya con Belice y Guatemala, pues también quieren... ¿En el corredor? Sí, o sea, se pretende que el tren maya abarque ya Belice y Guatemala. Y al menos esa parte del que ahora se llama el corredor biocultural maya, es de verdad selva densa. Son núcleos donde, pues ahora sí que ni un alma toca ahí más que las especies que ahí viven, ¿no? Y a mí me preocupa mucho como
otra fragmentación del ecosistema, ¿no? O sea, sí, me encanta hacer alianzas con otros países y todo, pero es necesario como perforar. No, y además los corredores están diseñados justamente para proteger estas zonas núcleo, ¿no? No tiene sentido que hagas un corredor para proteger zonas núcleo cuando después va a pasar un tren por ahí que va a perturbar a toda esa flora y fauna. ¿Qué onda con eso? O sea, los técnicos y los académicos y todos los que colaboran para la creación de un corredor nunca lo hacen para que construyan un tren. Bueno, no que yo sepa. Y ya tenemos, o sea, ya vimos que el Tren Maya aquí en la península tuvo muchísimas fallas técnicas y ambientales y sociales, claramente. Sí. Entonces ya tenemos la prueba de que esto no se está haciendo con el debido cuidado y ahora quieres como ampliar todavía más esa ruta que, no sé, o sea, no, para mí no tiene sentido, honestamente. Hay muchas críticas, yo no me he subido, pero hay muchas personas que dicen que no está siendo rentable el tren, que no tiene la cantidad de pasajeros que se esperaba. Entonces, no sé. Sí, y además yo recuerdo mucho que estaba la promesa de que iba a ser muy barato para las personas de acá, sí. Y realmente no es tan accesible. No, y dejen ustedes como en sí el boleto del tren, sino que las estaciones del tren están muy lejos. Y para llegar ahí, pues es, o sea, si no tienes coche, o si tienes coche lo vas a dejar ahí, o tienes, y el taxi cuánto te cuesta. Y bueno, aquí en Yucatán como que tal vez no está muy caro, pero en Cancún, en Quintana Roo, ahí los taxis, no manches, o sea, no te cobran tu viajecito. Ya sé, o sea, no, como que algo ahí ya no cuadro bien. Sí. Oye, y como una mención especial, ¿has visto qué ha pasado con Mahahual últimamente? No, o sea, resulta que, bueno, para los que no lo sabían, este proyecto de Royal Caribbean nombró al presidente de proyectos en México, ¿no? Que se va a encargar de toda esta cuestión. Que me acuerdo. Y el señor se llama Ari Adler. Él estaba en el gabinete estatal de Quintana Roo. Estuvo solo como 2 años en el gabinete, 2 o 3 años, perdón, no recuerdo. Y ahora, pues, esa persona se salió de su cargo para poder ser el presidente de proyectos de Royal Caribbean. ¿Ven el conflicto de intereses abismal? Eso sí está de terror, amiga. Eso sí está de terror. Porque justamente ahora este personaje, ¿no sé si quieres continuar? Sí. Sí, es que no manchen, es que no se lo van a esperar, no se lo van a esperar. Miren, este personaje ahora se está encargando de los proyectos. Ajá, aquí en México. Y ahora Royal Caribbean está acusando al gobierno de Quintana Roo de que ellos contaminaron esa zona y por eso ellos, con su capa de superhéroes, van a ir y van a construir plantas de tratamiento, o sea, sí un parque. Pero obviamente les importa más construir plantas de tratamiento de aguas para que toda esa agua que se contaminó, pues ellos puedan devolverla al manto freático de la mejor forma y ser los héroes que necesitamos en Quintana Roo. Claro, justo en la noticia se habló de que traicionó al gobierno, pero no, todo estaba perfectamente calculado. Claramente que les convenía decir, pues es que el gobierno contaminó primero, y como ya contaminó, pues ya está muy devastado, pues lo mejor será que aprovechemos esta área para construir un megaparque acuático, ¿no? Claro. Sí. Así porque necesitamos muchos parques acuáticos, claro, además. Sí. En una zona que ya tiene un montón de lugares naturales, necesitamos un parque acuático. Sí, en efecto. Sí, al que ni siquiera van a ir los mexicanos. Claro. Ya para ir cerrando, sí. También otra mención especial que queremos hacer es al proyecto Saguaro, que seguramente ustedes ya han escuchado bastante de ello. Es el proyecto que también es conocido como Queremos Ballenas y No Gas. Y lo que sucede es que justamente pues ha habido una campaña para que las ballenas puedan ser sujetas de derecho y tener como otra arma legal en contra de este megaproyecto, ¿no? Sí, es que este proyecto lo que planea hacer es que empresas que se dedican a transportar gas licuado pasen por todo el Golfo de California, por donde llegan bastantes ballenas y también incluso creo que ahí llegan a tener a sus bebés. Sí. Sí, pues justamente que pasen por ahí, megabarcos, obviamente, que hacen un montón de ruido y que pueden afectar a estas ballenas que son especies increíbles, que además son muy sensitivas a los sonidos y todo eso, pues pasar por ahí y poner en riesgo sus vidas para poder transportar gas y regresarlo a Estados Unidos, además. Claro. Entonces, este proyecto sí está de locos. Porque no es novedad que Estados Unidos nos use como parque de juegos, ¿verdad? Para que aquí hacen sus malabares, pero toda la ganancia se va hacia ellos, ¿no? Y se aprovechan de que justo aquí, pues no tenemos realmente una legislación muy fuerte. Exacto. O sea, todo esto es simplemente porque nos dejamos casi. Sí.
Sí, pero afortunadamente lo que está pasando con eso es que todos han levantado la voz, que Sí. varias asociaciones de protección de derechos humanos y también Medio ambiente. bastantes personas, comunidades, niños, todos estamos muy preocupados por esto. Entonces, nuestra mención va enfocada a no perdamos la fuerza, sigamos al pendiente de todos estos proyectos. Y firmen la Carta de las Ballenas, que Sí. justo les vamos a dejar acá abajo el link donde pueden entrar, la descargan, la imprimen, la firman y la mandan para que, pues eso se va a usar como recurso legal para que, pues mostrárselo a la corte de que, oye, mira, todas estas personas realmente estamos preocupadas por las ballenas. Sí. Pero bueno, eso fue todo, de verdad espero que les haya gustado, disculpen si los incomodamos un poco o si este capítulo está como que reavivó su furia, eso es lo que queremos, que Sí. se enojen y que también ustedes se incorporen a todo esto. Si ustedes quieren tomar acción de alguna forma, vean que hay varios grupos, están organizándose y puedes hacer algo por tu comunidad. Hay un montón de noticias donde las comunidades se juntan y por comunidades entendemos a cualquier conjunto de personas, sí. Se juntan y logran hacer cosas chidísimas donde detienen estos megaproyectos, porque la verdadera fuerza no está en ellos, la fuerza está en nosotros. Nosotros tenemos la voz, Uh-huh. somos la voz. Y pues nada, queremos desearles un feliz Halloween, Día de Muertos, no tomen mucho, diviértanse. Sí tomen mucho, diviértanse, pásense Sí. increíble, pero no tomen cerveza porque esa no, eso es malo. Pero bueno, nos vemos, bye. Bye.